Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. El nepotismo no solamente está profundamente arraigado en la cultura institucional del Poder Judicial, sino que se recrudeció en los años recientes. El nepotismo y la corrupción son los grandes enemigos del Poder Judicial. Así lo reconoció el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, durante su primer informe de gestión. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado para tener un Poder Judicial que logre la confianza ciudadana? Veamos el contexto. Estamos limpiando la casa. En su primer informe de gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, el ministro Arturo Saldívar habló sobre la transformación del Poder Judicial. Saldívar dijo que busca desarticular las estructuras y cultura del patrimonialismo judicial y señaló que los servidores públicos que anteponen sus intereses a los de la justicia ya no serán tolerados. Reconoció que el trabajo del Poder Judicial ha sido opacado por vicios y prácticas de nepotismo y corrupción que lastiman su legitimidad. Dijo que la reforma de 1994, que instrumentó la carrera judicial con la creación del Consejo de la Judicatura Federal para garantizar la independencia de los jueces y su designación por méritos, no pudo desterrar el nepotismo. Saldívar también señaló que la corrupción en el Poder Judicial perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia. El ministro presidente señaló que el Poder Judicial no ha logrado una relación de confianza con la ciudadanía y que para lograr verdadera autoridad moral y respetabilidad emprendió un trabajo contra el nepotismo y la corrupción. Dijo también que durante su primer año como presidente del máximo tribunal, 16 jueces fueron destituidos, un juez y 2 magistrados cesados y hay 4 denuncias contra magistrados de circuito. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche, el primer informe del ministro presidente Arturo Saldívar. ¿Qué puede decir el abogado de la mesa? Bueno, uno de los abogados de la mesa, querido Martín Vivanco. Lisa es más abogada. No, pero yo soy cero No, abogada. Lisa es internacionalista, veloz es internacionalista. abogada. No, es más abogada que yo, decir que te tenía yo. Sí, súper. ¿Cómo viste Sabía. este acto? Yo no recuerdo en ningún informe de labores de un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia pues, tan público, tan comunicado y con ese conjunto de personajes en primera fila, viéndolo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el canciller. Digamos que toda la clase política mexicana estaba ahí en ese informe. Un acto también muy político. Es un acto político, ¿no? O sea, un informe es un acto político, ¿no? Y por eso se hace. Lo vi bien. La última parte no me gustó tanto, pero a ver, o sea, sí. ¿Por qué? Porque, hoy te lo digo. A Martín no le cae bien. Con eso voy a concluir. Claro que sí, fue mi profesor. Aprendí Derecho Constitucional de él. Espero que lo haya aprendido bien. A ver, o sea, creo que las 3 cosas que dijo, y aparte que ha marcado su presidencia, primero es la austeridad, o sea, que el que haya llegado y haya conseguido que todos los ministros se bajaron un 25% de los sueldos, habla muy bien del presidente de la Corte y de la Corte en sí. Segundo, o sea, no solamente es un discurso que va en contra de la corrupción y el nepotismo, que son 2 grandes problemas del Poder Judicial, sino que se han tomado medidas dentro del Consejo de la Judicatura para poder realmente afrontar los retos, ¿no? Y se han cesado jueces, ¿no? Por conductas de corrupción y también 16. hay nuevas reglas de adscripción, ¿no? Eso bajo una interpretación de la ley orgánica. Ahorita ya no te ratifican en automático, sino que tienes que pasar ciertos exámenes y ciertas pruebas, que eso está muy bien. Luego, lo de la comunicación, que lo hemos hablado aquí, yo creo que una corte más cercana, ¿no? Y que realmente los ciudadanos sepan qué hace la Suprema Corte es bueno en general. Hay unos tweets que no me han gustado, hay unos tweets que De sí la me han cuenta del gustado. ministro. De la cuenta del ministro presidente. Cuando se mete a la arena política nada más para contestar, no creo que sea su papel. Cuando está informando qué hace, qué derechos está defendiendo, etcétera, yo creo que ese ha sido su papel. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Pero entiendo por qué no lo hace. Cuando se ataca a la Corte directamente, cuando se ataca al Poder Judicial, no ha salido a dar conferencias de prensa, no ha hecho declaraciones. Entiendo por qué lo hace. Entiendo, yo tampoco, a lo mejor yo tampoco lo haría, es una jugada política, no te vas a poner al tú por tú con un presidente que tiene una legitimidad del 70%, nada ganas, ¿no? Y entrar a una misma arena política con los senadores que están criticando este tipo de cosas, tampoco ganas mucho. Pero a lo mejor muchos jueces sí se ven medio en la indefensión porque el tsunami político que tienen enfrente y las amenazas que han recibido no son pocas. ¿Qué es lo esperanzador? Que sabemos que es un ministro que es independiente, ¿no? Lo ha demostrado en el caso Florence Cassés, lo demostró con el ABC y con el presidente que lo nombró, ¿no? Ha dicho que ha tenido presiones. Creo que esto del constitucionalismo transformador no se ha entendido bien porque no es una tradición mexicana, es una tradición
muy europea y nosotros abrevamos de otra tradición que es la norteamericana. Básicamente en la norteamericana la Corte lo único que hace es limitar el poder. La francesa lo que hace es limitar, pero también acompañar al poder. El problema es que el equilibrio es muy, muy, muy tenue y es una línea muy, muy borrosa en donde te puedes pasar a ser compañero de abusos de derechos para obtener fines loables, ¿no? Que eso es el equilibrio que se debe mandar. Creo que fue un informe efectivamente muy político que mucha gente vio. Al último no me gustó que utilizara tantas veces la palabra transformación, porque eso se ve claramente que hay un apego. La narrativa de... Es claramente, o sea, que es la misma narrativa. Yo en vez de transformación le hubiera puesto otra palabra, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de... Una administración. Claro. Sí. La otra abogada de la mesa, ¿cómo lo ves, Veloz? Bien, estaba viendo la entrevista que le hicieron en la mañana en Noticieros Televisa con ¿Daniel? Daniel de Iturbide, y prácticamente hacía un mini resumen de lo que había dicho en su informe, y todo atraviesa pues el tema del nepotismo, el combate a la corrupción, tratar de tener una perspectiva distinta hacia la justicia. Hablaba del canal de Justicia TV, que a mí particularmente me gusta mucho porque lo he visto más cercano a la gente. Tú mencionabas que había pues muchos políticos ahí, que efectivamente un informe es eso precisamente, pero además que también Saldívar tiene una particularidad y que creo que es muy cercano, ¿no? Que además ha estado o ha dicho las cosas que ha tenido que decir en momentos muy clave, y eso lo ha dado a conocer a mucha gente. Ha sido un ministro muy expuesto, muy movido, y eso creo que fue su informe. En realidad me di la tarea de ver algunos otros, de otros personajes, y qué flojera, y creo que Saldívar trae por lo menos un pulso distinto en el tono del discurso. Puede ser que a mí me haya gustado por el tema de la transformación, no lo sé, puede ser, pero a mí sí me parece que lo ha hecho y lo está haciendo bastante bien, y deja certeza de que lo que va a hacer la Corte es una cosa totalmente distinta, y transformar, sí, el tema del sistema judicial en ese sentido. Igual también habría que checar en ese tema que él se refería mucho al tema del acoso, ¿no? Que muchas de las cosas que pasaban dentro del sistema judicial atravesaban el tema del acoso, la violencia de género, y que él quería, no solo con capacitaciones, que sabemos que a veces pueden ser pues al aire y te tomas un curso de 2 semanas y ya fue, sino tratar de darle seguimiento a las denuncias, a ser muy rigurosos en el tema de quién está violentando en el tema de género específicamente. Y además dice investigar justo quiénes son los personajes que están ahí, que tienen además muchos años. Y termina con un gran tema antes del tema de la transformación, con esto de quizá ya se están dando cuenta de que ya no va a ser tan fácil salirse con la suya como lo han hecho durante muchos años, porque si algo tiene esto es que se perpetuaban, o sea, tenían mucho tiempo ahí, ¿no? Y que podían ser personajes que tenían carreras judiciales de 30 años, 40 años, y eso hacía que tuvieran mucho más vicios, y a mí me parece que por ahí está siendo muy certero. Veloz. Te decía Ana Villagrán también. Lisa Sánchez, ¿cómo lo viste? La vez pasada ya me dijo Estefanía, pero no Porque cambiamos estamos sentada de día. acá también. Digo, es que yo me acuerdo, siempre tengo una memoria muy visual Por y me los acuerdo de días, estar por los sentados y días. demás. Pero bueno, parados más Bueno, bien. a nombre de Ana Villagrán. No, hombre. A ver. No, a ver. Saldívar es un viejo lobo de mar, ¿no? O sea, creo que eso todo el mundo lo sabemos, y creo que Saldívar fue una de las personas que entendió muy rápido el tiempo político que estaba viviendo y que prefirió emprender bajo su responsabilidad y en sus términos la reforma del Poder Judicial, de la Judicatura, antes de que le viniera impuesta de afuera, en términos quizás que no se entendieran bien o que fueran incompletos o que no pudieran tener en cuenta la integralidad o la verdadera función de la Judicatura. Entonces, en ese sentido, qué bueno que lo estamos viviendo, pero digamos, lo que hay que reconocerle a él es que pudo leer el tiempo rápido, tomó ventaja, digamos, de la posición que estaba ocupando en tanto que presidente de la Corte y al mismo tiempo presidente de la Judicatura, y entonces él tomó cartas en el asunto precisamente para poder transformar el Poder Judicial desde el Poder Judicial. Y él en su discurso lo dice así: esta es una reforma de y para el Poder Judicial, por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, sí hay un mensaje ahí como interesante. No deja de estar abstracto de las circunstancias de la nueva administración, del liderazgo del presidente, de la narrativa de la autodenominada Cuarta Transformación, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me sigue sorprendiendo que es un tipo sumamente inteligente, que rapidito agarró, digamos, como la bola de fuego, y antes de que alguien del estilo Monreal o algún otro impuesto se le viniera encima, decidió él moverse
cosa que me parece Bueno, se le todavía metieron varias pues, bolas más rápidas. inteligente. Claro, pero le pudieron haber metido otras, ¿no? Y si no hubiese estado él, y si no hubiese él tomado el liderazgo y dicho, estos son los términos, y sí, van cuestiones de reforma para meritocracia, contra nepotismo, contra corrupción, pudimos haber visto una reforma distinta, de alcances distintos, en términos distintos. Entonces yo creo que hay una gran salvaguarda ahí que pues es preciso también reconocer. Es decir, a mí tampoco necesariamente me gusta tanta identificación con la narrativa presidencial, pero sí por el otro lado le reconozco que no estando él, pudo haber sido muy distinta los términos de la reforma y las consecuencias de la reforma para la autonomía del Poder Judicial. Claro. No, totalmente de acuerdo. Creo que es una persona que supo leer muy bien los nuevos tiempos. Tiempos que, por cierto, no son dictados por el nuevo gobierno, sino porque es una demanda y un malestar que estaba ampliamente propagado en la sociedad, este derroche, lujos, estos excesos que habían y que el electorado castigó, y que hay una nueva mayoría que ya es intolerante a eso. Y a diferencia de otros órganos autónomos, Saldívar no sucumbió al canto de las sirenas de querer ser una fuerza opositora, porque el papel de la Corte es limitar al poder, sí, y validar o ser un tribunal de corte constitucional, pero no ser un partido opositor al gobierno. En algunos casos podrá disentir, pero en otros podrán coincidir, y ese es parte de los pesos y contrapesos que hay en este sistema. A diferencia de otros órganos autónomos que, por ejemplo, impugnaron en contra de la violación a su derecho humano de ganar más que el presidente, o que tuitean como si fueran militantes de un partido político y no árbitros en una contienda electoral, con una clara animadversión al partido en el gobierno. Creo que Saldívar, contrariamente, está haciendo valer la autonomía del Poder Judicial, pero al mismo tiempo ajustándose a esta nueva demanda ciudadana que se expresó con tanta claridad en julio de 2018. Y vean cómo han cambiado en tan poco tiempo la Suprema Corte. Sí. Hace solo unos meses teníamos a un ministro, el que la oposición, el colectivo Sin Cuotas ni Cuates, llamaba el ministro Carnal, un ministro que presuntamente lavó dinero. Imagínense que desde las más altas esferas del poder, estás acusado de lavar millones y millones de dólares, de desviar recursos. Aquel que tiene que impartir la justicia y combatir la corrupción y dar castigos ejemplares para que esto no se haga, es el que está predicando con el antiejemplo. Y hoy vemos, al contrariamente, un presidente de la Suprema Corte que habla de un combate decidido a la corrupción, de decir esto ya no puede seguir así, ya no se pueden seguir sintiendo intocables, los corruptos ya no están tocados por el manto de la impunidad, y un ministro que habla con empatía sobre la violencia y el acoso sexual a las mujeres. Eso me parece que es un cambio de que no podemos subestimar. Bueno, y con una corte con 3 mujeres ministras por primera vez, pero eso ya tiene que ver con otra dinámica. ¿Quieres hacer un último comentario? Aprovechando que estamos hablando del Poder Judicial, de un bloque de derechos, etcétera, yo simplemente quiero felicitar hoy la ratificación unánime del convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo en el Senado de la República, 95 votos a favor, 0 en contra. Me parece un logro colectivo de tutela de derechos de un grupo muy vulnerable, muy marginado, y que ojalá que también nuestros ministros hacia adelante sepan proteger y sepan garantizar. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Regresando, avanza el juicio político contra el presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes, pero todavía falta el Senado, dominado por los republicanos. Regresamos con este tema al último bloque de Punto y Contrapunto. No te vayas.